Lunes 30 de mayo del 2022, sean bienvenidos a la nueva edición de su noticiero JNE Noticias. Soy Jairon Córdoba y junto a Paloma Barreto les brindaremos las principales informaciones electorales. Así es, Jairon, pero antes vamos rápidamente con nuestros principales titulares. Adelante. El presidente del Jurado Electoral Especial de Tarma juramenta para elecciones regionales y municipales 2022. JNE fiscalizará sorteo de ubicación de organizaciones políticas en cédula de sufragio. Presidente del JNE aseveró que no es posible modificar los plazos del cronograma electoral. Peruanos y peruanas podrán elegir su local de votación hasta el viernes 3 de junio. Para impartir justicia electoral en primera instancia, el presidente del Jurado Electoral Especial de Tarma juramentó ante el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, ello en aras a las elecciones regionales y municipales de este año. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, juramentó al magistrado César Augusto Proaño Cueva, quien presidirá el Jurado Electoral Especial de Tarma en la región de Junín, destinado a impartir justicia en primera instancia para las elecciones regionales y municipales de este año. Dicho acto fue transmitido a través de las redes oficiales del JNE y por la señal del canal JNTV. Señor doctor don César Augusto Proaño Cueva, ¿jura usted por Dios y por la patria desempeñar fiel y lealmente el cargo de presidente titular del Jurado Electoral Especial de Tarma, para el cual ha sido usted elegido por sus pares? Sí, juro. Si así usted lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, os lo demanden. No tengo ninguna duda, doctor Proaño, que usted desempeñará con la altura que lo caracteriza esta noble función que la patria hoy día le reclama. Lo felicito por el desempeño de modo anticipado y le deseo éxitos por el bien de Tarma y del Perú. Bienvenido, doctor Proaño. Dicha juramentación se realizó de manera virtual, donde el juez superior juró cumplir su rol como representante del Poder Judicial. Además, el presidente del JNE, Salas Arenas, destacó la labor que cumplirá. En este momento tan particular de la historia del país y del Jurado Nacional de Elecciones, en el que todos nuestros esfuerzos deben continuar dirigidos al recambio de las autoridades en este momento subnacionales, con la transparencia y la correctitud que corresponde y que el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales ya han desarrollado durante las pasadas elecciones generales. Cabe recordar que el 16 de mayo juramentó el presidente suplente, el magistrado Eduardo Torres González, dado que el presidente titular, el magistrado Proaño, se encontraba integrando en calidad de juez supremo provisional. Hoy asume oficialmente el cargo y con ello se da la conformidad para que imparta justicia electoral en el departamento de Junín, con sede en Tarma, y con ello los 93 jurados electorales especiales se encuentran instalados para los comicios subnacionales próximos. Y el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, envió un oficio a la presidenta del Congreso donde señala que ni jurídica ni materialmente es posible modificar los plazos del cronograma electoral establecido para las elecciones subnacionales de este año. Tras la publicación de la Ley 31481, que otorga un plazo excepcional para la inscripción de candidatos y la realización de las elecciones internas complementarias, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, indicó que no es posible modificar los plazos del cronograma comicial para las elecciones regionales y municipales 2022. Señala además que desde el punto de vista técnico-legal, las elecciones internas ya se han realizado de manera regular y satisfactoria, constituyendo una etapa que ya precluyó, por lo que materialmente resulta imposible recibir candidaturas.
Asimismo refiere en el oficio que los resultados de las internas del 15 y 22 de mayo son de obligatorio cumplimiento, dado que este proceso no se ha dejado sin efecto ni existe un marco legal que permita hacerlo. Salas Arenas también expresa que quienes resulten ganadores deben ser reconocidos y no pueden ser despojados de la condición de electos. En este sentido, desconocer los resultados constituiría una grave vulneración de los derechos de participación política y de igualdad. Respecto a las elecciones internas complementarias, no existe regulación alguna en la normativa electoral, ni tampoco se establecen los elementos mínimos de su configuración, ni el plazo suficiente para su ejecución. El Jurado Nacional de Elecciones fiscalizará el sorteo de la ubicación de las organizaciones políticas que participarán en las elecciones regionales y municipales respecto a la cédula de sufragio. Con la finalidad de definir el diseño de la cédula de sufragio que se utilizará para las elecciones regionales y municipales de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales realizará el sorteo de ubicación. El mismo se realizará mañana martes 31 y será supervisado por el Jurado Nacional de Elecciones a través de los fiscalizadores. También contará con la presencia de los personeros de las organizaciones políticas, veedores nacionales e instituciones que formen parte del proceso electoral. Cabe destacar que el sorteo de ubicación de bloques de las organizaciones políticas pertenecen a todas las regiones a nivel nacional que llevarán a cabo los comicios regionales y municipales, teniendo en cuenta que son 15 partidos políticos, 130 movimientos regionales y una alianza electoral los que formarán parte de las cédulas de sufragio que se utilizarán el 2 de octubre. Con dicho acto, la OMPE continúa con el cronograma electoral y cumpliendo los hitos establecidos para los comicios regionales y municipales, en donde el Jurado Nacional de Elecciones está presente fiscalizando y garantizando la transparencia del proceso electoral. Atención con esta información porque los ataques a las instituciones electorales significan un retroceso a la democracia. Así lo señalaron el lanzamiento de la Cumbre de Democracia Electoral organizada por el Instituto Nacional Electoral de México. Durante el lanzamiento de la Cumbre de Democracia Electoral organizado por el Instituto Nacional Electoral de México, distintas instituciones expresaron su solidaridad a las entidades electorales de la región de Latinoamérica y resaltaron que los ataques sistemáticos a órganos electorales son un retroceso a la democracia. Y el foro de hoy trata sobre una realidad, digamos, desafortunada. El retroceso democrático y los ataques sistemáticos a los órganos electorales. Esto ocurre en muchos países del mundo, todos estamos conscientes de ello y desafortunadamente el INE también ha sido sujeto de lo que yo llamaría presiones políticas injustas. Asimismo, Luis Almagro en su intervención señaló la tarea que aún se tiene por delante para fortalecer a las entidades electorales. La tarea que tenemos por delante es continuar fortaleciendo nuestras instituciones electorales. Apoyar en sus capacidades técnicas y defender su autonomía es esencial para la democracia. Los procesos electorales, sin excepción alguna, deben conducirse en un ambiente libre de presiones directas o indirectas sobre las autoridades responsables de organizarlos y juzgarlos. El espacio generará un diálogo en favor de la democracia en la región debido a los últimos acontecimientos de desinformación y poca credibilidad a la labor de las autoridades electorales reflejados en distintos países. Esa misma se realizará de junio a agosto. En los últimos años hemos visto esfuerzos por empañar procesos electorales a través de campañas de desinformación, ataques dirigidos a las autoridades electorales, acusaciones infundadas de todo tipo. Estas estrategias son preocupantes, puesto que diluyen la confianza de la ciudadanía en los sistemas electorales y en la legitimidad de los procesos electorales. La Cumbre de la Democracia Electoral se convoca con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos, problemas, fortalezas y áreas de oportunidad que enfrentan los regímenes democráticos en la actualidad. Más de 2 millones de peruanos ya eligieron su local de votación en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022, informó la OMPE. Hasta el 3 de junio, la OMPE dispuso la fecha límite para realizar la elección del local de votación para los próximos comicios. Esta plataforma está habilitada desde el 15 de mayo,
y estará vigente hasta el 3 de junio. Es muy importante que todos los ciudadanos entiendan que esta plataforma es nueva, o sea, en realidad los que por alguna razón se hayan accedido a Elige tu local de votación para las elecciones generales no necesariamente van a tener el mismo local. Más de 2 millones de peruanos ya eligieron su local de votación a través de la web www.eligetulocal.ompe.gov.pe. Esta opción está habilitada para todos los electores a nivel nacional, desde un celular, PC o Telegram. Lo recomendable es que como es un día domingo, esta persona elija este local de votación o estas 3 posibilidades cercanos a su domicilio. Pero un punto importante aquí, que debe ser, la elección debe ser en el distrito donde se reside, pero que este distrito sea según el Documento Nacional de Identidad. Cabe resaltar que las elecciones regionales y municipales 2022 se llevarán a cabo el 2 de octubre, fecha donde se elegirán autoridades a nivel nacional para un periodo de 4 años. Y solo hasta este viernes 3 de junio estará disponible la plataforma Elige tu local de votación, habilitada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Así es, Jairon, hasta el momento más de 2 millones de peruanos y peruanas ya han seleccionado sus locales mediante dicha plataforma web. El objetivo es que los ciudadanos y ciudadanas acudan al local más cercano a su domicilio este 2 de octubre en las elecciones regionales y municipales 2022. Y recuerden también que pueden hacer su elección a través de la PC, laptop o cualquier herramienta digital que tengan a la mano. Solo tendrán que ingresar a la página institucional www.eligetuLocaldevotación.ompe.gov.pe y seguir las indicaciones correspondientes. Jairon, ¿tú ya elegiste tu local de votación? Ya elegí mi local de votación, 3 locales, 3 posibilidades. Ya estará en manos de la OMPE definir pues cuál va a ser mi local de votación. Efectivamente, ya nos llegará el correo en todo caso. Jairon, ¿qué te parece si ahora vemos un dato electoral de Madre de Dios? Adelante. La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el predictamen para la viabilización de la presentación de declaración jurada de intereses de carácter preventivo. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República aprobó el predictamen que busca reforzar la transparencia de los postulantes a cargos electorales mediante la viabilización de la presentación de sus declaraciones juradas de hojas de vida de carácter preventivo. En el marco de las elecciones regionales y municipales 2022, la aprobación de la referida modificación normativa señala que el Jurado Nacional de Elecciones brinda a la Contraloría General de la República la información de los candidatos 2 días hábiles después de vencido el plazo para la publicación de las listas admitidas. La Contraloría procede a habilitar las claves de acceso al sistema de declaraciones juradas de cada uno de los candidatos. Habilitados en el sistema, los postulantes deben presentar sus declaraciones de hojas de vida en un plazo máximo de 15 días. También es posible presentar dichos documentos en formato impreso y con firma manuscrita en el mismo periodo de tiempo. Si durante el procedimiento de presentación de declaración jurada de intereses, el candidato es retirado o excluido, el JNE comunica a la Contraloría para que lo retire del sistema, así como sus accesos y declaraciones juradas de intereses que correspondan. Y ahora conozcamos uno de los hitos electorales más cercanos según el cronograma electoral previsto para las elecciones regionales y municipales 2022. Se trata del próximo 7 de junio, que es la fecha límite para que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en sus siglas OMPE,
dé a conocer los resultados de las elecciones internas del pasado 15 y 22 de mayo. Es decir, conoceremos a los candidatos que siguen en carrera para los comicios del 2 de octubre. Ahora los dejo con la entrevista del día a cargo de mi compañera Paloma Barreto. Adelante. Ahora vamos a hacer un análisis sobre la representatividad de los partidos políticos y los movimientos regionales en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022. Por tal razón, vamos a conversar con el señor Paulo Vilca Arpasi. Él es director del Observatorio Regional 50+1. ¿Cómo está, señor Vilca? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a usted por acompañarnos aquí en este programa. Ustedes han realizado un análisis político de la presencia de los movimientos regionales y partidos políticos en diferentes regiones del país. Tenemos un primer gráfico. ¿Usted nos podría explicar dónde están más los partidos políticos y dónde se han posicionado más los movimientos regionales? Sí, por supuesto. Como todos sabemos, estamos ahora en este año en un nuevo periodo electoral a nivel subnacional y siguiendo la tendencia que ya se ha observado durante todos los procesos electorales subnacionales, ¿no? Lo que vemos es una preeminencia en general de movimientos regionales sobre partidos políticos. Por ejemplo, tomando como base, digamos, la participación en las elecciones internas, vemos que son 15 los partidos políticos que han organizado estos actos electorales y 122 movimientos regionales, ¿no? Ese es el universo de la oferta política que actualmente tenemos en nuestro país. Y cuando uno se pone a analizar la presencia de los partidos, de los movimientos, donde más predominante, lo primero que sale a la vista pues, es que en las regiones del sur del país, de la zona andina y del centro, hay una mayor presencia, una mayor proporción de movimientos regionales, mientras que en la costa, ¿no? en la parte también en el norte del país, hay una presencia un poco mayor de los partidos nacionales, ¿no? Entonces, creo que esa, digamos, es la primera constatación que vemos, ¿no? Partidos políticos con menor presencia en general que movimientos regionales, y eso evidentemente se traduce también en los resultados de las elecciones. Lo que muestra de manera consistente el resultado electoral a nivel regional es que la mayoría de gobiernos regionales son conseguidos, ¿no? o quienes resultan victoriosos son en su gran mayoría agrupaciones de este nivel, ¿no? de carácter regional, mientras los partidos nacionales suelen tener una presencia mucho menor. Un importante apunte en todo caso. Señor Vilca, ¿en qué regiones se registra la mayor cantidad de listas a gobiernos regionales? Sí, también siguiendo con una tendencia que viene de años atrás, lo que vemos es que hay una gran cantidad de candidaturas, ¿no? que participan a nivel de gobiernos regionales. Por ejemplo, vemos que en el Callao, ¿no? Para el caso del gobierno regional del Callao, son 21 las organizaciones políticas que se han inscrito para participar. En este caso, 14 de los 15 partidos políticos están pugnando por tener una candidatura y además 7 movimientos regionales. Lo mismo, bueno, un número similar en el caso de Arequipa y Tacna, que tienen 18 organizaciones postulando, ¿no? Y así vamos, digamos, encontrando otras como Ancash con 17, Tumbes con 16. En realidad, por lo menos en 22 de las 25 regiones, ¿no? Son más de 10 candidatos. Solamente en Cajamarca, en Pasco y en Huancavelica, con 9, 8 y 7 candidaturas, son los lugares en los que hay una menor presencia, digamos, de candidatos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que la oferta electoral está muy fragmentada en nuestro país. Son bastantes las agrupaciones políticas y eso, por supuesto, se va a traducir luego en los resultados, porque probablemente asistamos a, digamos, muchos lugares a segundas vueltas, ¿no? Porque el voto se fragmenta tanto que quienes pasan a segunda vuelta lo hacen con porcentajes mínimos, ¿no? Entonces, ese es un asunto que
como digo, se arrastra de muchos años atrás. Claro, y tener una amplia oferta política en una región es positivo o no necesariamente, porque uno podría interpretar como que se tiene una buena democracia porque varias personas quieren participar, pero no necesariamente la realidad puede ser así. ¿Qué es lo que opinan ustedes en 50+1? En realidad, digamos, hablar de amplia oferta electoral sí puede ser saludable, ¿no? Que uno tenga varias opciones. Pero cuando uno tiene 15, 18, 20 opciones, ya no estamos hablando de una amplia oferta electoral, ¿no? En realidad lo que estamos hablando ahí es de una fragmentación muy grande de las postulaciones, ¿no? De las posturas políticas. Y creo que eso nos lleva a un problema tal vez mucho mayor, ¿no? De fondo, que no solamente son números. Y es que lo que vemos es que se trata de que hay una debilidad bastante profunda de las organizaciones políticas. Si una región o en algún lugar como el Callao hay 21 grupos que intentan postular, eso habla de que son 21 grupos bastante pequeños, ¿no? Claro. No hay posibilidad, de hecho, están muy limitados para agregar la oferta política, ¿no? Liderazgos que representan a sectores muy pequeños, ¿no? Claro. Y que eso no necesariamente es saludable para la democracia. Bien, señor Vilca, también usted mencionaba que la mayoría de gobiernos regionales son ganados por movimientos regionales. Entonces, necesitamos saber cuáles son las características de estos gobiernos regionales, cuáles son sus tendencias políticas o ideológicas. Sí, de repente un primer punto a tener en cuenta es que normalmente las elecciones en el nivel regional y en el nivel local, porque también hay elecciones a nivel municipal, ¿no? El tema programático o ideológico, ¿no? Izquierda, derecha, se diluye un poco, ¿no? Pero uno puede, digamos, identificar a que hay agrupaciones de izquierda que participan en el proceso y evidentemente sus candidaturas estarán adscritas a esa posición y otras que son de derecha, ¿no? También. Pero en el caso de movimientos regionales e inclusive de los candidatos que participan por los partidos políticos, usualmente representan a posturas, digamos, que tienen un alto nivel de pragmatismo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando uno está en las regiones y va a buscar posiciones políticas o ideológicas, va a encontrar que estas están muy diluidas. Lo que prima es la atención a los problemas regionales, los proyectos paralizados, digamos, la situación de la corrupción en general, ¿no? Pero el debate no necesariamente se plantea entre izquierda y derecha, como sí ocurre en una elección nacional, ¿no? Entonces, yo creo que catalogar, digamos, un movimiento regional como de izquierda, seguramente los hay, y de hecho, cuando uno, por ejemplo, revisa los resultados electorales del 2018, puede ver que, no sé, pues en algunas regiones del sur, ¿no? Ganaron movimientos regionales que tenían o candidatos que tenían una clara afiliación de izquierda, por ejemplo, y en la costa norte, más bien candidatos que podían ser catalogados como de derecha, ¿no? Su comportamiento como gestión regional no necesariamente se ajusta a los parámetros que sí se pueden observar en la política nacional. ¿Y usted consideraría que estos movimientos regionales pueden ser más radicalizados o que muchas veces sus acciones también se pueden evidenciar en casos de protesta social como lo que vemos actualmente en los conflictos o no? A ver, yo creo que en general, digamos, la forma de la participación política que expresa un movimiento regional obedece básicamente a dos circunstancias, a dos condiciones. Lo primero tiene que ver a una debilidad de los partidos políticos nacionales, lo vamos a poner con este adjetivo, nacionales, que no lo son tanto. Los partidos políticos no resultan atractivos, ¿no? Y, por supuesto, eso conlleva pues a que sus militancias, por llamarlo de alguna manera, a nivel de las regiones, sea escasa. La segunda circunstancia es que también, digamos, lo que ocurre al momento de llevar adelante un proceso electoral subnacional, ¿no? Es que los partidos políticos tampoco disponen de recursos para afrontar esas campañas.
Y estas son de alguna manera, tanto por los temas de publicidad, propaganda, pero también por los propios prestigios, ¿no? Son más bien, digamos, descansan sobre las trayectorias, los recursos de actores políticos locales, ¿no? Claro. Entonces, creo que, digamos, es por eso que los movimientos regionales tienen mucha mayor predominancia que los partidos políticos de carácter nacional. En otras Ahora, palabras, ¿son más atractivos? no solo son más atractivos, ¿no? No solo tienen mejores candidatos, sino que los partidos políticos nacionales tienen muy poco que ofrecer a los movimientos regionales. Claro. Entonces, eso conlleva a que se surjan, ¿no? Diferentes actores o liderazgos locales que son los que tienen mayor protagonismo en el proceso electoral. ¿Cómo se traduce eso en las formas de gestión o en el gobierno propiamente dicho? Bueno, ya hemos visto también que hay una serie de dificultades, ¿no? Casos de corrupción, de ineficacia, ¿no? o poca capacidad para un gobierno, para un buen gobierno, vamos a ponerlo en esos términos. Pero eso no solamente ocurre con los movimientos regionales, sino también ocurre con aquellos lugares donde han ganado los partidos políticos nacionales, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, cuál es la situación de 10 de los candidatos que ganaron las elecciones del 2018, ¿no? Quiero decir, en 10 regiones de las 25 que tenemos en el país, los gobernadores han sido reemplazados, ¿no? Y entre los reemplazados, que son mayoritariamente por temas de corrupción, hay líderes regionales que han participado por movimientos regionales, pero también hay gobernadores regionales. Claro, o sea, nada garantiza finalmente cómo vaya a ser la gestión, ¿no? Si gana un partido político o un movimiento regional. Así es. Señor Porque ganando un partido político hay una mejor gestión. Sí. Y al revés, ¿no? Listo, gracias. Señor Vilca, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. Lamentablemente el tiempo en televisión es bastante breve, pero sí nos parece importante que se dedique este espacio para analizar qué es lo que pasa en las regiones, porque el Perú no solamente es Lima. Señor Vilca, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Estamos de vuelta en JN Noticias, vamos con nuestro bloque internacional. El politólogo Fernando Londoño hizo un análisis de las elecciones que se realizaron este domingo en Colombia. Veamos sus declaraciones. El ingeniero Hernández se muestra como un hombre que lucha contra la corrupción, que no hace pactos con los políticos, y eso le genera, digamos, suficiente caudal para recoger el descontento ciudadano que existe con la clase política. Sí, Federico Gutiérrez nunca tuvo una campaña que pudiera, digámoslo así, conectar con las principales demandas de los colombianos. Las principales demandas de los colombianos tienen que ver con el cambio, con la lucha anticorrupción y con la lucha contra la desigualdad. Normalmente el voto para la segunda vuelta, especialmente si es una elección reñida, puede aumentar fácilmente alrededor de un 5%. La última ocasión en que tuvimos una votación reñida que un candidato logró remontar para la segunda vuelta fue con Andrés Pastrana en 1998, que logró ganarle a Horacio Serpa en una elección muy reñida. Amigos, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos. Para más información electoral, sintonice el canal 516 de Movistar TV, las redes de JN y la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con la información de la Oficina Desconcentrada de Madre de Dios. Permiso.